Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí en esta serie de entrevistas que hacemos de temas de actualidad. Si hay un tema que revive la actualidad en Almería cada 6 de febrero, es, sin duda, uno de los episodios de la Almería contemporánea, uno de esos episodios negros que aún están por resolver. El año pasado, en estas fechas, decíamos que se cumplían 15 años del fallecimiento de Juan Asensio. Y algunos de ustedes en redes sociales nos corregían y nos decían: ¿por qué hablan ustedes de 15 años del fallecimiento cuando realmente tendrían que hablar de 15 años de la muerte y asesinato de Juan Asensio? Y claro, algunos pensábamos, cierto es, Juan Asensio fue asesinado, fue matado en la puerta, en el portal de su casa. Y no podemos hablar de un fallecimiento, pero sí de un asesinato del que ahora se cumplen 16 años. 16 años precisamente de un asesinato, que ha sido uno de los hitos históricos informativos en Almería, pero que aún está sin resolver. Y si hay alguien que sobre este asunto sabe mucho, es precisamente Antonio Asensio. Bienvenido. Hola, buenas noches. Antonio, 16 años del fallecimiento, no, del asesinato de tu padre. Sí, estamos ahora de cumplirse el 16 aniversario, efectivamente. A la 1:30 de la madrugada del 6 de febrero, que va a entrar ya. ¿Y cómo el asesinato de Juan Asensio está todavía sin resolver? Bueno, pues eso, vamos a ver, la hipótesis del trabajo en el que yo me he estado desenvolviendo durante bastantes años explica perfectamente el motivo por el cual no se sabe nada. O sea, hay un pie puesto como encima de los papeles que no quiere que salgan, no se quiere que se sepa la verdad, porque hay implicación de personas muy importantes de esta ciudad que a Juan Asensio le estorbaba. Punto. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero Antonio, sobre la muerte de tu padre, ¿crees en un momento dado que o el periodismo de Almería, o bien las fuerzas y cuerpos de seguridad no estuvieron a la altura de las circunstancias para resolver un caso que aún está, pendiente de saberse? Vamos a ver, a mí que me expliquen a mí si el inspector de un asesinato, como fue lo que ocurrió aquí, puede tener parentesco familiar con uno de los que tienen que ser investigados. En este caso se ha cumplido ese tema. Entonces el inspector se tenía que haber apartado inmediatamente de la investigación, puesto que tenía parentesco familiar con uno de los investigados, que era un hostelero muy conocido en Almería, que se llama Paco Núñez. Pues esta noche, ¿dispuesto a dar nombres? No, damos nombres, claro que sí. Pues entonces, esto que he dicho antes no lo digo yo, sí. Lo dicen periodistas reconocidos de Almería, sí, que posiblemente no estuvo el periodismo a la altura de las circunstancias para incentivar esa investigación, y tampoco tal vez las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estuvieron a la altura de las circunstancias. Es una opinión que tú mantienes. Pero Dime, Antonio, dime. ¿Tú crees saber quién fue el asesino de tu padre? Estoy muy cerca, porque... ¿Pero muy cerca de creer saberlo? No, muy cerca de señalarlo. Vamos a ver, el asesinato de mi padre no es el asesinato perpetrado por una persona sola. Estamos ante un complot, ¿vale? Lo que pasa es que posiblemente no es como yo creía al principio. Si bien sí están los personajes, los protagonistas que yo entendía desde el principio que estaban en la esfera del asesinato, siguen estando. Lo que pasa es que no es como yo me creía. Mira, en diciembre del año anterior, a mediados de diciembre, tuve una reunión con el teniente Alía. Por fin pude hablar con el teniente Alía. Y el teniente Alía me dijo una cosa que se me quedó grabada. Antonio, esto no es una cosa casual, que haya ocurrido un día concreto. Esto es como consecuencia de un seguimiento de mucho tiempo. Y eso me hizo pensar que esto no fue como yo al principio me creía, que era un enfrentamiento de una casualidad. No. Aquí a mi padre se le ha estado siguiendo por alguien que está trabajando en Almería desde los bajos fondos. O sea, es una persona que es un extorsionador, una persona que es un criminal que jamás ha salido a la luz, y esa persona se prestó para ser director
de la escena del asesinato de Juan Asensio Rodríguez, que es mi padre. Indicarías que esa persona es la que ejecutó la muerte. Esa persona es la que hizo de enlace entre los inductores o pagadores del crimen y la persona que lo realizó. ¿En qué se basa Antonio Asensio para decir eso? Pues precisamente en el criterio de la policía. Vamos a ver. Yo durante muchos años, como te he dicho anteriormente, mantenía una tesis en la consecución de los hechos que no tiene nada que ver con lo que la policía mantenía. La policía, según Juan Francisco López me decía, era un tema de un seguimiento, alguien que lo seguía en vehículo, alguien que lo seguía andando, camuflado, desde la calle, y alguien que lo estaba esperando dentro del portal a las 1:30 de la mañana de la noche, de la madrugada del 7 de febrero. Pero yo quiero que la opinión pública se dé cuenta de lo que estamos diciendo. No podemos olvidar que mi padre estaba, desde noviembre del 2003, estaba estaba siendo perseguido, estaba siendo seguido por las fuerzas del orden público como consecuencia de un atentado que había recibido un contable que, según mi padre, le había sustraído 240.000 euros. Entonces, sabiendo de la personalidad de mi padre, el principal sospechoso fue Juan Asensio. Es decir, la policía pensaba que tu padre podía haber tenido relación con el contable, Relación en cuanto al atentado. Eso. Y entonces eso fue objeto de un seguimiento por parte de la policía. Pero luego se demostró que tu padre no tenía relación con ese atentado. No, si el problema es que si tiene relación con el atentado es un móvil como un castillo, para que tengamos al principal inductor de la muerte de mi padre. No sé si me explico. Vamos a ver. Primero, Vamos a ver. entender que la noche del asesinato, si mi padre estaba seguido o siendo Sí, tenía un seguimiento. Exactamente, es que estoy un poco nervioso porque ahora mismo estoy viendo a mi padre entrar en el portal y entonces me pongo un poco nervioso de no poder actuar. Ese es por lo que yo me pongo así. Pero lo que quiero decir, dentro de la calma que me tiene que amparar, si lo estaban siguiendo a mi padre, ¿cómo es posible que las fuerzas del orden público no se percataran de ese seguimiento continuado en el tiempo que tenía que ser, Es decir, estás planteando, Sí. si mi padre estaba siendo seguido por determinadas personas Sí, que no tenían nada que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad, claro. como el seguimiento que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, Esto es. no se habían dado cuenta del seguimiento que tenía mi padre. Correcto. Y luego vamos a hablar de la persona que lo espera dentro del portal. La persona que lo espera dentro del portal tiene que entrar con una coartada muy grande. Vamos a ver. Esa persona, si entra un sicario, como se dice vulgarmente, que le han pagado para que haga ese tipo de trabajo, vamos a ver, puede bajar a alguien. Si tú le pones un impedimento a la puerta del ascensor para que no funcione, pero puede bajar por la escalera. O sea, ese señor que entra a ese habitáculo para cometer el crimen tiene que tener una coartada muy grande. Como, por ejemplo, pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado. Tener una placa, en una palabra. Si no, es que no se entiende. Pero todo esto que tú articulas Sí. y que ahora mismo estás dando Sí. a conocer a la opinión pública, Sí. ¿en qué lo sustenta Antonio Asensio para decir, señores, cuidado, que aquí hay datos que puedo yo revelar Sí. para poder determinar quién ha sido el autor? Yo ya estoy preparado para hablar con un fiscal. Ahora sí estoy preparado. Sí estoy preparado. ¿Estás dispuesto a ir a un fiscal? Sí, yo sí estoy preparado para hablar con un fiscal porque tengo nombres, tengo datos. Vamos a ver, mi padre no es una persona que de pronto lo asesinan en el 2004. No, mi padre ha tenido varios atentados durante su vida. El primero es el del caso Motril, que se organiza un atentado que afortunadamente dieron con la persona equivocada y se pudo frustrar. Pero ese atentado fue real, ese intento de atentado fue real, fue en julio del 86. Luego en el 92, en el año 92, tiene otro atentado de un empleado suyo que al entrar mi padre a su cine del Teatro Cervantes, ese empleado lo aborda, dispara, con la buena suerte para mi padre y la mala suerte para el que intentó asesinarlo, de que la pistola falló. Pero ese fue un atentado como la copa de un pino y muy nombrado en Almería. No por el atentado, sino por la persecución que mi padre le hizo en el Ranger Rover a ese señor que lo empotró contra un kiosco del Paseo, que eso lo vio muchísima gente.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, ese fue el segundo atentado. Y el último atentado, y desafortunadamente en el que dieron la diana, ahí hay personas implicadas con nombre y apellido que han trabajado siempre en la sombra. Y estoy dispuesto a que salga a la luz. Porque yo he estado 16 años, yo sí he estado, la policía no ha estado investigando. Eso no es verdad. La policía archivó, la policía es igual que me dijo Antonio Bernabé. Una vez que se archiva el caso no se investiga, eso es así. Pues muy bien, pero el asesinato sigue siendo un hecho. Entonces yo como hijo que soy tengo, no es que tenga la obligación, es que me sale del alma el seguir investigando, el seguir observando a personas, las actitudes de las personas, ¿me entiendes? Y las actitudes no son normales. Entonces, ¿tú crees que pueden ofrecer nuevos datos, nuevos nombres, Sí. para que pudiera iniciarse la reapertura de esa investigación? Claro, es que cuando digo que dentro del portal tenía que haber alguien con una coartada muy concreta, me estoy refiriendo a las personas que cuando ocurrieron los hechos del subcomisario Martínez actuaban junto con el subcomisario Martínez, pero nunca han salido a la luz. Y eso fue lo que mi padre utilizó como defensa para que no lo siguieran en febrero del 2004, que fue cuando lo asesinaron. Antonio, una de las últimas veces que tú hiciste Sí. manifestaciones como esta, Sí. cuando Antonio hacía o revelaba datos como estos, Sí. una buena mañana el paseo amaneció empapelado con fotos de Antonio Asensio. ¿Tiene Sí. alguna relación ese hecho, ese atentado contra ti, con esto que estás diciendo en relación al autor de la muerte de tu padre? Vamos a ver, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con personas que toda la vida viven de la envidia, que cuando no pueden con una persona o no pueden por sus propios méritos ser más que la otra persona, por lo que intentan es difamar, pero no lo consiguen. Es como con mi padre, como el problema de mi padre con Joaquín Abad. Vamos a ver, ¿cómo es posible que Joaquín Abad, que no ha terminado la carrera de periodismo, que ya lo he leído por 2 veces, por Guillermo Herrera Plaza, que lo dijo en su artículo de junio del 18, y por Pilar Urbano, que lo tengo aquí, que hace un excelente trabajo de investigación sobre lo que pasó el 23 de febrero, donde está involucrado nuestro amigo Joaquín Abad, redactor jefe del diario El Alcázar, un diario que es de ultraderecha, y no estoy diciendo nada que no se sepa. O sea, Joaquín Abad trabajaba en ese momento en el diario de ultraderecha El Alcázar, que se utilizaba por los golpistas para llevar la información necesaria para ponerse de acuerdo del día en que se celebraría el golpe de Estado. Y de hecho, la información, la portada del Alcázar del día 22 de febrero, del domingo anterior, la portada es muy reveladora y ha sido investigada 1000 veces, porque dice exactamente, si uno se fija, la hora de entrada de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados. Y al que le dio la misiva, según nuestra buena amiga Pilar Urbano, que esta mujer sí es una buena periodista de información, que ni quita ni pone, simplemente informa, esta periodista dice perfectamente que Joaquín Abad fue la persona encargada de llevar la misiva a El Alcázar. Y no es verdad, como dice Joaquín Abad en esa entrevista que le hicieron en junio del 18, que miente descaradamente cuando le dice al periodista que esa misiva no quisieron publicar en El Alcázar. No es verdad. No es que no la quisieran publicar, es que por orden de Francisco Laina, que era el jefe superior de la seguridad del Estado, y con una orden judicial irrumpieron en El Alcázar y entonces retuvieron toda la información porque sabía que allí había un manifiesto que iba contra la Constitución española. Pues si no sabe Joaquín Abad lo que es la Constitución española y lo que es la democracia. Este señor trabajó para Antonio Tejero. Y entonces lo que yo quiero que entienda la opinión pública, ahora que estamos hablando de Joaquín Abad, que si un periodista tiene una cámara y está viendo que alguien se está ahogando, creo que será antes la misión de salvar a la persona que se está ahogando, antes de enseñarle al público cómo se ahoga. Y este señor se antepuso su profesión de periodista, que no la tiene, vuelvo a repetir, y llevó la misiva, una misiva que le podía haber costado a la democracia española haber muerto a los 3 o 4 años de estar funcionando. Este señor, Sí. al que hace referencia, Sí. En numerosas ocasiones, Sí. creo que también en la publicación que ha hecho de un libro, Sí. asociaba la figura de Juan Asensio Sí, bueno. a la Noche Negra de Almería, Sí. a las redes de prostitución, A todo. al narcotráfico. A todo. Antonio Asensio, ¿tu padre tenía relación
con las redes de narcotráfico en Vamos a ver, Almería? que yo, ¿Sí o no? que yo sepa, bueno, para empezar, no. Y luego, ahora, no te quito que mi padre no conociera, es que vamos a ver. Pero él tenía relación, No, o sea, no. ¿era cabecilla de algo? No. ¿Era tu padre? ¿Tenía relación tu padre con el tema de la prostitución en Almería? Y no lo digo porque sea hijo suyo y porque lo quiera defender, lo digo porque no es verdad. ¿Tampoco con el tema de la prostitución? Que no. ¿Por qué ese empeño en relacionar la imagen de Juan Asensio con narcotráfico y con prostitución? Mira, habría que preguntarle a Joaquín Abad. Mi padre me contó una vez un tema que le voy a decir rápidamente. Había un periódico en Almería que le publicaba a mi padre por 8.000 pesetas, una bicoca, le publicaba toda la página de todos los cines que tenía mi padre en ese momento, año 82, año 83, y le publicaba por 8.000 pesetas en la página. Al poco tiempo, el mismo director de ese periódico fue a hablar a mi padre y le dijo, ¿y de lo mío qué? Y mi padre le contestó, ¿y qué es lo tuyo? Tú me dijiste 8.000 pesetas, las mismas que te estoy pagando. No, lo mío, no te hablo del periódico, te hablo de mí, que me tendrás que dar algo por publicarte por 8.000 pesetas en la página. Y yo le pregunto a Joaquín Abad que si sabe de qué director estoy hablando. Pues esa es la forma de actuar. Y aquí se queja mi padre, en este artículo, aquí se queja mi padre de chantaje. ¿Quién era el director de ese periódico, Antonio? El director del periódico de La Crónica, pues era Joaquín Abad. Era la persona que tú estás diciendo que de alguna manera le estaría pidiendo dinero a Juan Asensio por esas publicaciones a bajo costo. Sí. Bueno, ya, yo por completar la información. Vale. Mira, se queja en el libro que tú has citado, se queja mi amigo Joaquín Abad por octubre del 85, hace ya 35 años, ¿verdad? O algo así. Así es. Pues se queja de que su periódico salió ardiendo, la rotativa y tal y que cual, y claro, automáticamente, ¿quién es quien más? Según dice el libro, pues ¿quién va a ser? Pues Juan Asensio, ¿verdad? Bien. Pues resulta que hay una publicación de un tal Antonio Torres, ¿verdad? Que Antonio Torres, para mí, tiene todos los respetos, del octubre del 85, y dice concretamente en el Ideal, publica, no, el Ideal no, fue en La Voz de Almería. Pues tampoco, fue en El País, según dice aquí, El País. Bien, pues resulta que publica una serie de informaciones en la que dice que existen diversas hipótesis sobre los móviles del siniestro, entre los que no se descartan ni una posible venganza o problemas relacionados con la marcha del diario. O sea, que el diario tenía muchos problemas económicos. Hombre, ya estamos al 50% dividiendo la responsabilidad. Por tanto, la publicación del País estaría diciendo espérate, que no tendría por qué haber sido Juan Asensio. Correcto, aquí dice, la difícil situación financiera del periódico se había agudizado en la última semana. Ojo al dato. Y dice, deuda con Hacienda, por impago del tráfico de empresas, entre otros conceptos, preparaba embargo de bienes por importe de poco más de 14 millones de pesetas de la época. Vale, estamos hablando en todo momento de La Crónica. De La Crónica. El periódico extinto de Almería. Sí. A esta cantidad correspondía dinero detraído a los trabajadores y no pagado. A la Seguridad Social se le deudaban 5 millones de pesetas y el edificio estaba hipotecado. Esa es la situación económica de La Crónica en ese momento. ¿De acuerdo? Y yo no estoy diciendo nada. Simplemente estoy haciendo como el periodista Antonio Torres, poniendo una verdad encima de la mesa. ¿Por qué va a ser mi padre el del atentado? Con estos antecedentes. Vamos a ver. Y luego, espérate, porque no me has preguntado por mi madre, ¿verdad que no? Pues yo te voy a agradecer que me preguntes por el tema de mi madre, que yo te le voy a responder. Mira, el director de La Crónica, Joaquín Abad, fue procesado. Fue procesado por un delito de injurias graves contra el empresario cinematográfico Juan Asensio Rodríguez, derivado de una serie de informaciones publicadas en La Crónica durante el mes de marzo pasado en relación con la muerte a balazos de la esposa del empresario Ángeles García Dionís. O sea que mi padre se querelló contra Joaquín Abad y lo procesaron. Evidentemente, el resultado de ese procedimiento no lo conozco, pero seguramente Joaquín Abad puso encima de la mesa que todo lo que dijo él fue en base a las declaraciones de su hijo, entre otras. Pues llevaba razón, yo fui el que acusé. Pero es que no me arrepiento. Vamos a ver, yo no estaba en la calle donde a mi madre le asesinaron. Yo no sé a ciencia cierta lo que ocurrió aquel día, pero aquel día yo pensé, y esto es muy clarificador, yo pensé que mi padre era el autor material del hecho. Yo pensé.
Cuando el juez Juan Martínez Pérez, del juzgado de instrucción número 2, me toma declaración, le digo exactamente lo mismo que digo en el periódico. Exactamente lo mismo que digo en el periódico. ¿Y sabe qué me contesta el juez Juan Martínez Pérez? No. Que a una persona no se le puede meter en la cárcel por un pensamiento, que hay que llevar pruebas. Evidentemente. Por eso mi padre fue puesto a disposición judicial y fue puesto en libertad. Y jamás ha habido juicio. ¿Cómo se permite este señor Joaquín Abad en su libro decir expresamente Juan Asensio asesinó a su esposa? Porque no es que dice, y entonces uno de los hijos le... a ver, dime. Lo cierto es que a día de hoy no hay una sentencia judicial No. en la que tu padre Juan Asensio No. haya sido condenado No. por haber asesinado. Mi padre su esposa. mi padre es inocente del asesinato de mi madre. Vale, pero que la ciudadanía... Sí, no lo sabe. Tal vez inducida por No lo sabe. publicaciones Claro, claro. de personas que creen saber la verdad, Claro. piensan que Claro. Juan Asensio mató a la mujer. No. Y yo creo que es el momento de que el hijo diga, manifieste, acredite Claro. y exprese Que vuelvo a Juan decir. Asensio nunca fue condenado por matar a su esposa. Que vuelvo a decir, que yo acusé públicamente a mi padre, que delante del juez lo volví a repetir. Y fue puesto en libertad por falta de pruebas, porque no había pruebas que lo condenaran. Señores, vamos a ver, ¿pero qué pasa? ¿Que yo cometí una falta? Pues habré cometido una falta con mi padre. Pero ante la sociedad no, porque si yo creo una cosa lo tengo que decir. Antonio, Dime. Dime. Porque no queda mucho más tiempo y Dime. quiero que la gente antes de irnos tenga claro. Yo no sé, traes aquí Un croquis. ¿Esto tiene algo que ver? Con el asesinato de mi padre, sí. Esto es como consecuencia de la tesis o de la hipótesis que yo seguía y después de la conversación con el teniente Alía, este es el croquis después de algún tiempo de estar investigando a las personas. Este documento, que voy a enseñar de espaldas a la cámara, de espaldas a la cámara. No, si me da igual. Este documento saldrá a la luz luego en un libro que estoy confeccionando. ¿Y este lo vas a llevar a la fiscalía? Está en la cabeza, o sea, el documento o verbalmente o como quieras, si es que esto es la vida misma. Aquí ha intervenido, en el asesinato de mi padre, ha intervenido un director de escena. Un director de escena que está funcionando por Almería, que todo el mundo sabe quién es, pero nadie lo delata. Hay un director de escena en Almería, a donde acudieron para fatalidad de mi padre, una serie de inductores que pagaron el dinero necesario para que mi padre lo asesinara. Pero tú estás planteando que hay un director de escena. Sí. ¿Pero que lo hubo en su momento hace 16 años o que lo sigue habiendo todavía? Ese director de escena ha existido siempre. ¿Y está en Almería? Sí. ¿Tú crees saber quién Es asesinó que- a tu padre? Quien lo hizo materialmente, Sí. tengo sospechas fundadas de quién puede ser. Del director de escena estoy hasta más convencido. ¿Me entiendes lo que te digo? Que ahí es donde está la clave. Porque dando con el director de ¿Has escena... verbalizado alguna vez, dime. en público o en privado, Sí. quién crees que es el autor material de la muerte de tu padre? No. ¿Nunca lo has verbalizado? Bueno, alguna vez puede ser que privadamente, en círculos privados puede ser que lo haya dicho, sí. Bueno, me imagino que Y de hecho, familiares. en el libro sí doy nombres y doy datos como posibles sospechosos, sí. Sí, en el libro sí lo doy. Aquí no lo puedo decir porque esto no tiene... ¿Y de esa persona que tú crees que es, te lo cruzas en Almería? ¿Te lo cruzas por la calle? Sí, me lo he cruzado varias veces. ¿Es No, un hombre o una mujer? no, es un hombre. Me lo he cruzado varias veces y siempre evita mi mirada. ¿O que tú crees que evita la mirada? No, que me ve perfectamente, pero mira para otro lado, me la evita porque yo lo miro fijamente, a ver la reacción que hace, y es que me evita la mirada, pero porque sabe, está callado, y sabe que le estoy atacando. Y como profesional que es, pues evita la mirada a ver si se amaina, o a ver si cometo algún error, y entonces al que procesan es a mí. 16 años, Antonio. O me quitan de en medio. 16 años. Y Antonio Asensio sigue dispuesto a seguir adelante. Nosotros en esta red de entrevistas que solemos hacer en temas de actualidad le damos la palabra a aquella persona que tiene algo que decir. Antonio Asensio siempre tiene algo nuevo que añadir. Y ha dicho que está dispuesto a acudir a la Fiscalía Provincial de Almería para solicitar el levantamiento del caso. Que se reaperture las diligencias Sí. y que se investiguen los datos que tú quieres ofrecer. Hombre, si me permite un 30 segundos, yo ya con los fiscales tengo alguna experiencia. Cuando ocurrió esto de Motril,
cuando ocurrió el primer caso de Motril, para que ahora se entere Joaquín Abad, yo lo puse en conocimiento, mi padre lo sabía, Joaquín Abad no lo sabía, se va a enterar ahora. Yo me puse en conocimiento con el entonces fiscal jefe de Almería, un tal señor Oña. Y me dijo, me habló de usted, muy amable este señor, tenga usted cuidado, porque esto son cosas muy graves. Digo, sí, pero tenía la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia. Y esto es lo que ha pasado, y esto que yo quiero que lo sepa usted perfectamente de pe a pa. Pues Antonio, nosotros te deseamos que continúes el camino que tú crees que es el más oportuno, el más idóneo para la tranquilidad personal tuya, la de tu familia, y si puedes rememorar la memoria de tu padre, adelante. Nosotros tenemos poco más que añadir, Antonio, muchísimas gracias. Gracias, tío Antonio. Lo dicho, gracias a ustedes por estar ahí, y si Antonio Asensio cree tener nuevos datos y nos pide paso de nuevo, aquí estaremos. Desde luego que se lo contaremos a todos ustedes, porque le agradecemos que estén siempre con nosotros cada vez que les llamamos. Muchas gracias.